Señores, bienvenidos a otra entrega de Sondeo, como siempre. Es un programa de peso para un público que piensa. Muchos temas, después de los cambios aquellos que han traído situaciones que también han cambiado. Y hay gente que dice que si vienen más, que si la máquina ya se apagó. Bueno, eso no es lo importante. Lo importante fueron los cantazos que se dieron en principio. Alguna gente pudiera pensar que se quedó corto, que todavía, que lo que hubo fue traslado de un sitio a otro, en una parte, pero no, ahí no hubo cambio. Hubo cambio realmente, hubo cambio y cosas que comentar y cosas que preguntarse. Tú sabes que hay una cosa que yo me he preguntado, porque algunos comentarios de algunos colegas de que no estaban bien la cosa entre Roberto y la embajadora norteamericana. Yo pensé que no era así. Esas son especulaciones, sí. porque el canciller saliente, de hecho, tenía muy buenas relaciones, muy buenas conexiones en Estados Unidos. Él es un Washingtonian. Exacto, entonces eso no da lugar. Porque yo creía eso. Se querrá aprovechar la coyuntura, como dijimos en el programa anterior, aprovechar la coyuntura de unas relaciones que tiene el recién designado canciller con el secretario de Estado, Marco Rubio. Y además, con varios presidentes. Y con un presidente. Y relaciones con varios presidentes de la región que están en la misma línea. Sí, figuras importantes. Línea de derecha. Lo han estado marcando ahí, aunque yo no sé, porque yo no veía ahí todo. Tú sabes que yo no creo que sea tan de derecha, ¿no? Que sea tan de derecha, pero bueno, ha estado enmarcado en esa dirección. O sea, ha estado encasillando en esa dirección. Pero lo de las buenas relaciones con Marco Rubio, eso sí es una realidad. Entonces, que pudiera decirse que eso es relativo, porque con los contactos que se le suponían al canciller saliente, eso era suficiente para que él pudiera tocar esas puertas amigas, pero no es lo mismo. El gobierno, como quiera, al gobierno le convenía esa especie de respiro de oxigenación, si se quiere, en su gobierno. Mantener allí a las mismas gente. Fíjate que ya de todos los ministros con los que comenzó el equipo que inició su gestión, su primer periodo, después el segundo periodo, apenas ya queda uno solo, que es el ministro de Turismo, David Collado. Después todos han sido removidos. Sí. Y bueno, en el caso de Hito Bisonó, ya dijimos que se esperaba que la remoción de él, si llegaba a Cancillería, se hiciera en los cambios anteriores a este. Pero después que se lo llevaron al Ministerio de la Vivienda, entonces dije, bueno, pues no se tomó en cuenta aquel detalle. Sin embargo, en las relaciones, la situación, los movimientos de geopolítica en la región y demás, y en conexión con Estados Unidos, se dieron nuevos elementos, nuevos ingredientes, como incluso ya por segunda vez la subida de aranceles a República Dominicana. Entonces, ameritaban el que se diera, si se quiere, un tratamiento especial a estos temas, de estas relaciones que, como bien se dice ahora, llega el cambio de canciller en momentos en que ambos países, Estados Unidos y República Dominicana, mantienen una intensa agenda bilateral en materia comercial, materia migratoria, de seguridad, inversión y cooperación. O sea que una amplia agenda. Entonces, en definitiva, llega Hito Bisonó a la Cancillería, que resulta que, aun cuando él se reúne, el primer encuentro con el equipo con el que debe desenvolverse allí, o con parte de él, porque se supone que algunos movimientos todavía quedarán pendientes por ocurrir a nivel del Ministerio de Relaciones Exteriores, o sea, el nuevo equipo que quiera integrar el canciller Hito Bisonó. Pero fíjate cuál es la primera visita, la visita de la embajadora de los Estados Unidos en el país, Lía Campos, Lía Francis Campos, lo que te indica a ti una señal clara de que hay
el interés muy especial en acentuar o estrechar estas relaciones y aprovechar esa vinculación, si se quiere, entre el secretario Marco Rubio e Hito Bisonó. Entonces, porque bueno, hay muchas representaciones de distintas embajadas de distintos países en el país, pero qué coincidencia. No, ya, fíjate, dado el poco tiempo de nombrado que tiene. La primera visita. Sí, sí. La primera visita. ¿Cuántos días tiene de nombrado? Tiene menos de 72 horas. Claro. Entonces la visita es interesante, muy interesante. Pero claro, no, te digo que me envía una clara señal de por dónde andan las cosas en el interés de importantizar estas relaciones con Estados Unidos, y además aclararlas, subrayarlas para que no se confundan las cosas o no se quiera especular. Bueno, pues muy temprano se dan las señales que quizás algunos necesitaban o algunos querían. Pero bien, vamos a ver cómo hay que desearle éxito a Hito Bisonó, que por demás, Danilo, debemos resaltar que él inscrito en el Partido Reformista, del Partido Reformista inscrito en el Partido de Gobierno, en el PRM, esto si se quiere, le da un empujón, si se quiere, en términos de proyección política o para su futuro político. Claro, él está rehaciendo carrera dentro del PRM. Consolidando carrera ya dentro del PRM. Él no tendrá ese roce todavía con las bases del partido, pero comenzó por lo primero, por la cúpula. Una persona de buena forma. Sí. En esta coyuntura, vistas las cosas, recién llegado a Cancillería, muy probablemente no tenga el tiempo para preparar un proyecto, adelantarse a un proyecto con miras al 2028. Porque recuerda que las elecciones, si son el 2028, ya tienen que definir candidaturas en un año. Ya a finales de este año empieza la gente a buscar posición y ya el año que viene. Entonces ya a una gente recién llegada al partido o recién llegada a ese posicionamiento que tiene él ahora, no le permitiría dar el salto hacia una candidatura. Pero no te creas, saber esperar, el momento es un mérito. Claro. En política. Exacto. Entonces, si esto le ha caído, yo no voy a decir que del cielo, porque las condiciones él había dado. Del Palacio fue que le cayó. Le cayó el Palacio encima. Del Palacio. Sí. Del Palacio le cayó esto. Le cayó de Palacio. Sí. Bueno, entonces, ¿qué te digo? No tendría tiempo para conformar un proyecto, todavía un proyecto presidencial, habida cuenta de que el presidente Luis Abinader no va a seguir en la ruta presidencial, hay un impedimento constitucional. Sí. En segundo lugar, que se han desvanecido las posibilidades de la actual vicepresidenta, Raquel Peña, ya eso está descartado. Realmente la santiagueridad se ha herido. Se ha herido. Sí, pero parece que las condiciones no se dieron, Daniel. Cada vez se alejan más. Cada vez se alejan más. Entonces eso hay que olvidarse de eso. Parece que entonces, sí. En este sentido, diríamos, quienes han estado ganando terreno dentro de las muchas aspiraciones que hay dentro del PRM ha sido David Collado, que aparentemente es quien está situado en el carril de adentro. Y en segundo lugar, Carolina Mejía, la hija del expresidente Mejía. David Collado formó una entente ahí con Yayo Lobatón que le aumenta su impacto en las masas PRMistas. Claro, y Yayo Lobatón no ha dicho que ya no aspira, pero el solo hecho de que apoyar a uno que sí aspira, entonces ahí están. Esas son de las cosas que no hay que decirlas. No. Que más claro de ahí, no hay un Yayo que cante. Entonces, realmente eso está definido. ¿Tú has visto el podcast de Yayo Pinto?
Yayo Pinto. ¿Tú no lo has visto? Sí, yo he visto Yayo Pinto. Me llamó la atención eso. Sí, pues hay que buscarle la vuelta. Sí. Yayo Pinto. Pero no pintaba en las encuestas. No. Él pintaría en otra cosa, pero en las encuestas no. Pero él tiene su apoyo en la base pero partidaria. claro, yo lo oí una vez discursando que tenía que ellos cuántos senadores, que ellos cuántos diputados, que ellos cuántos miembros de... Bueno, y los mostró un 27 ahí cuando casi dejaron solo al presidente y Sí. Yayo salió con Sí, una multitud. y hay una gente que también lo han estado hasta cierto punto echando a un lado ahí o subestimando, que es a Wellington Arnaud, Sí. que recuerda que para los fines ahí se demostró también que él tiene varios diputados. Y, Son gente que han sabido lograr establecer una presencia en las bases de su partido. claro. Pero bueno, no todas las veces la base cuenta. No. Hay veces que nada más la utilizan para Para pisarlas. pisarla. Pero bueno, yo no sé cómo, pero sí ha estado haciendo sus amarres. Ha sido David Collado. Incluso habían algunos amarres que se entendían que eran nudos hechos por Carolina a través de Hipólito, su padre. Sí. Sin embargo, esos nudos se han soltado. El mismo Yayo, ¿tú recuerdas? Inexplicablemente, ahora me dicen que el guapo le ha dicho un par de cosas a alguna gente que se Bueno, le ha ido. se entendía que Yayo Lobatón era del equipo de Carolina. Ajá. O por lo menos tenían unas muy buenas Sí, relaciones. sí. No, incluso se creía que el acuerdo era con ella. Exacto, en principio Pero se entendía que el acuerdo era con ella, que era un one-two, pero no. No, él se fue para otro Yo no lado. sé a dónde que está, no sé si decir el lado de Mireya, pero el asunto está que David, a lo calladito ahí, él se ha tirado a muerto y sí ha estado haciendo amarres concretos. Yo no sé si Carolina... porque ¿Quién le estará haciendo el trabajo a David? Eso me pregunto Porque yo, él pero solo, primero no se entiende se sabe que es un hombre de equipo. No, a eso es lo que se le atribuía, que no era hombre de equipo. Pero A él le parece habrán que conformado equipo. Sí, parece que Y sí. como hay relaciones económicas del mundo económico y del mundo de los cuartos que amarran cualquier cosa, yo no sé si es por ahí donde anda el asunto, pero Puede ser. porque a él tampoco se le ha Déjame decirte que puede conocido ser como un estratega extraordinario y nada de esas cosas. porque tumbarle los palos a santiagueros, lo digo por experiencia, es difícil. Y se está llevando, ¿no?, a la vice y Carolina de Santiago también. Entonces ya la vice está con él. No, que la están tumbando. Ah, bueno, yo creía que era Sí, la están sacando de la competencia. sacando de competencia, Sí. sacando de competencia. Bueno, lo que pasa es que la vice no tenía necesariamente esos amarres internos. Acuérdate que ella también vino de afuera, ya no vino Sí, de adentro. no, ya No es lo mismo salir de adentro que salir de afuera. ¿Se puede salir de afuera, Danilo? O entrar, O entrar desde fuera. o entrar desde fuera. Sí, pero su familia siempre tuvo vinculaciones partidarias, pero fue gente que se movió en unos escenarios que ahí está, no se congrajeaba con la base. Sí. Ya mire, salió esa situación, Bueno, ese déficit. Director, vamos a hacer la primera pausa y entonces vamos a meternos entonces de lleno en algo que tiene que ver con los cambios, que cambia toda una situación dentro de la policía, pero que finalmente no cambia nada, sino que evidencia Se pone en evidencia. lo que hay escondido ahí. No es que ha salido, sino lo que hay escondido ahí lo pone en evidencia. Vamos a la pausa. Detrás de cada logro hay esfuerzos que nadie ve, porque las grandes historias comienzan en silencio. Ronnie soñaba con modernizar la agricultura. Hoy, cada vuelo sobre los campos del Cibao siembra esperanza. Rebeca convirtió miles de horas en melodías que elevan nuestra identidad. Hoy, comparte su talento para que otros encuentren su propia voz. Casey entendió que el futuro no se espera, se programa. Hoy crea soluciones tecnológicas y abre caminos para nuevos talentos. Desde hace 62 años hemos estado junto a quienes no se detienen porque saben que cada esfuerzo cuenta. Banco Popular, 62 años, a tu lado siempre. Esto es mío, esto es mío. Claro que yo puedo. En mi proyecto somos curiosos, Valiente, luchador,
y soñador. Hay que soñar en grande. Y yo sueño con lo más grande. Si hablamos de honestidad, vayan y pregunten. Porque yo soy honesta de verdad. Nunca dejo de pensar en lo demás. Así soy yo. Así soy. Porque yo soy de aquí. De aquí. Y por eso, Yo soy invencible. Cuando los dominicanos creemos en nosotros mismos, somos invencibles. Lo sabemos porque somos Banreservas, el banco de todos los dominicanos. Cada taza trae con ella el sabor de los mejores deseos. Deseos que se van multiplicando durante el día y nos salen hasta en la taza. Esa taza que nos transmite con su aroma y sabor la buena onda que nos mueve siempre con una sonrisa y que llevamos con nosotros en todo momento. Por eso es que a cada taza de café Santo Domingo siempre le sale ese sabor a lo mejor de lo nuestro. Bueno, caemos en el cambio producido en la dirección de la Policía Nacional. Esto sí ha dejado tela por donde cortar. ¿Sabes que uno de los periódicos comentó, comentarios sin firma, por lo tanto es de la redacción, que el discurso saliente ha causado más impacto que el entrante? Pues el entrante no se ha dicho nada. No, porque realmente la decisión se tomó inicialmente con relación al que iba a salir o el que iban a sacar. Así es. Y entonces ahí sobre todo fue el que discursió. Ya el nuevo habló hoy, pero el que discursió fue el que se iba. Fíjate que en qué situaciones se da este cambio. 6 meses rompe récord, el que menos ha durado allí. Y como decía... Y un oficial joven. Como decía es que no lo quitaron por edad, lo quitaron por otras cosas. Claro que sí. Por otras cosas. Entonces, mira, dice el periódico El Diario Libre que el director de la policía se despide con mensajes que golpean como macanazos. Y ciertamente, así es. tú sabes lo primero que dice él, entre todas las cosas que más llamaron la atención, en una exhortación que le hacía tanto al jefe entrante como a los demás miembros de la institución, dice: no dejen de luchar por lo correcto, aunque les cueste el puesto. Entonces, primero, dice el amigo Ricardo Nieves que a él lo quitaron por ser honesto, por ser serio. Es lo que se dice. Él chocó con el sistema y el sistema se encargó de sacarlo. No cabía allí realmente, porque él fue si se quiere, a cortar malos precedentes, a cortar situaciones, y entonces esas situaciones le hicieron todo un bollo en el que él terminó enredado. Y como decíamos hace un momentito fuera de cámara, a él no es que mayormente le hace daño es este manejo, el hecho de haber sido sustituido, al propio presidente de la República, porque ahora vendrán 50,000 interrogantes. Mucha gente se pregunta ¿por qué lo quitaron? Que si era el compromiso ético del presidente, por lo que se dice de las razones, ha quedado un poco en entredicho. Pero claro, porque si ceder a presiones o complacer a los que presionaban, y los complace a un punto de hacerlo de quitar a quien estaba allí y a quien le cerraba el paso, si se quiere, a lo incorrecto, a lo no bien hecho, para no decirlo muy mal hecho. Entonces el que se va es el que se busca un hombre honesto en la policía. Ajá. Pero ven acá, entonces un hombre honesto no cabe en la policía. Ajá. Entonces, mira, yo me alegro, yo no lo conozco, nunca lo he visto, nada más lo he visto en fotografía al director saliente de la policía. Pero yo me alegro que él no se quedara callado, que no diera la callada por respuesta, que estoicamente... Tú sabes que yo lo vi, pero ya no me acuerdo, pues yo lo vi de muchacho, que estaba en el colegio de los hijos míos me dicen: pero tú no te acuerdas, pero ¿cómo se acuerda uno? Tú sabes que es diferente tú ver un muchachito de 15, 16 años, a verlo ya. Entonces, oye, una de las primeras cosas que si se quiere, le ha sabido
le ha disgustado. Mal sabor de boca. Un mal sabor a alguna gente con la designación de él inicialmente, era que él fue, o él proviene de haber sido un chofer de Freddy Veragoico. ¿Sí? Pero ven acá, si usted fue chofer y usted se superó, y usted para poder estudiar y para poder salir adelante, Yo no sé si usted tuvo que coger el primer trabajo que encontró, y el trabajo dignifica, Claro. y ese trabajo que usted consiguió, si no fue de picapiedra, pero fue de chofer, ¿qué de indigno tiene eso? ¿Qué de lamentable tiene eso? ¿O qué de cuestionable tiene eso? Yo no sé si fue el actual gobernador del Banco Central, pero me dijeron que uno de esos gobernadores entró como mensajero al Banco Central. El mismo gobernador, como fue un mensajero interno, Héctor Valdés comenzó en el Banco Central como mensajero Pero eso interno. no lo denigra, eso lo salta, Pero igual vea, que a él. Pero claro, entonces le atribuían a que él no era un formado, que él proviene de las tropas, que no es académico. Que no es académico o que no provino de qué sé yo, pero ven acá. Entonces pero él, él estudió y se pero preparó. claro, se preparó y realmente, por Dios, entonces comenzaron queriendo ningunearlo y cuestionarlo por ahí. Entonces, se habla de que, bueno, yo oía unos comentarios antes de ayer a un compañero querido de la comunicación que decía, bueno, porque si usted llega y entonces usted no sabe manejarse con lo que usted encontró ahí, con todos los activos que usted tiene ahí, con todo el... Pero ven acá, no, usted llegó como titular, a usted lo pusieron para cumplir una responsabilidad. Entonces, los que tienen que acoplarse a usted son los que están ahí, Claro, los claro. otros. Él es el que está en el mando. Entonces, usted está entonces, Y esa es una organización de mando vertical. de mando vertical. Entonces, Mire, eso es sí, señor, y olvídese de eso. Claro que no sí. venga con ese cuento de camino. Entonces, los que no se acoplan o se van para su casa. Salvo que él diera una orden arbitraria e inadecuada, Pero que no se sabe de eso. Tú puedes estar seguro que no iba a ser No, así. claro que no. Mira, ayer yo oyendo a esta, ¿cómo es que se llama? Soleini, Soleini, no recuerdo, una joven comunicadora, que ella es la que tiene una fundación de cuidado de los animales, creo que especialmente sí, de los sí, perros. sí. Ahora también me fue el nombre. Bueno, Soleini. Y con los perros Entonces, que oye, abandonaron el asunto aquel. es que ella está enrolada en una comunidad religiosa, católica, y el saliente director de la policía pertenece a la comunidad. Entonces dice ella que en un momento determinado el sacerdote decía, tenemos que felicitar a un miembro de esta comunidad que fue recién designado en tal posición, director de la policía. Dice ella, yo lo había visto vestido de civil, no sabía quién era, no sabía. Dice, pero cuando yo oigo, ella no utilizó jauría, pero yo diría, yo le agregaría, dice ella, cuando yo oigo a estas personas que están despotricando y acabando con la imagen de este señor, digo, pero eso no, una persona no puede tener dos condiciones así tan evidentes, dos personalidades que lo que yo conocí de él en la comunidad no es el perfil que quieren estar presentando de él ahora. Dice, esa es otra persona. Dice, eso no es verdad. Entonces, lo que él proyectaba es, Danilo, tú que como yo y mucha otra gente de la comunicación, nos damos cuenta de más o menos de los perfiles, la proyección. Este señor, entiende uno, lo que estaba era asociado con una filosofía que viene desde allá arriba, de un acercamiento del gobierno con el pueblo, del presidente con la comunidad, de la policía con la comunidad. Este señor lo menos que hizo, y también se lo criticaron, fue que se montó en un motoconcho. Le dijo, ven, vamos a dar una vuelta. Sí. Se montó en un motor, con un motoconcho, cogió un motoconcho. Tú me dirás, eso es criticable. Bueno, ningún otro lo había hecho. Bueno, ¿y por qué él tiene que hacer lo que hacían los otros? Si los otros muchos fracasaron por hacer pero lo que además, tiene algo de bueno y yo no le veo nada de malo. ¿Qué malo tiene eso? Entonces, yo te diría, yo he resaltado aquí en algún momento, y otros lo han dicho ya, incluso primero que yo,
un error de él pudo haber sido un error, buscando, si se quiere, estar presente en el teatro de los hechos. Responsabilidad. Y asumir responsabilidades directas, que no era necesario que lo No, hiciera, pero no. bueno, el error, ir a Navarrete Sí, yo creo que y fue un- presentarse con un fusil, como si estuviera patrullando la calle. que le quisieron hacer un daño diciendo que fue tiroteado. Y no es verdad que tirotearon la No, eso fue caravana. un loco viejo, de esos Sí. que aparecen en las redes, metido enganchado a reportero. reportero, un sabe de nada, Ya sí, que, sí. que cogió... Con baja escolaridad. con baja de todo, y comienza a hablar disparate. Y yo oía la arenga de él y los disparates. Y miren, le están tirando, y ahora va pasando la caravana, y dando a entender. Yo no sé si es el jefe de la policía que le están tirando, pero es un disparatoso, un vocinglero. Entonces, pero Danilo, pudo haber sido un error, pero si sí. pudo haber... Pero fue un error si fue un asumiendo error, responsabilidades. sí, fue un error asumiendo responsabilidades. La crítica es, a lo que critican todo es que, bueno, si este señor tiene un comandante de zona y un comandante regional, Exacto. ¿por qué tenía que estar allí? Si entonces estaban los otros lugares desprotegidos o no... O alguien no estaba asumiendo su responsabilidad. Bueno, Quizá, pero no, él quiso ir al terreno de los hechos ese día. ¿Por qué andaba con un fusil? Porque en una situación especial donde de inseguridad, diríamos, revoltosa la situación, o revuelta la situación, Oye, esos grupos han tenía siempre- que andar no desarmado, sino tenía que andar con su Claro, fusil. claro. Yo creo que era innecesaria la presencia de él allí, pero eso no quita que haya que estar queriendo satanizar esa situación. El asunto está en, como diría aquella vez el profesor, y que alguien lo dijo antes, creo que fue Martí, que en política había cosas que se ven y otras que no se, y que las que no se ven son mayores que... Sí, en la a ver. policía hay muchísimas cosas que no se ven, y las que no se ven, Tú has dicho siempre de una policía sumergida. una policía sumergida, que es la que le pone los troncos en el camino, Sí. para que el que llegue fracase. Sí. Ahí hubo alguien en algún momento, me contaban en el gobierno del doctor Balaguer, un jefe de policía, yo no lo identificaron quién era, pero bueno, habría que ver, que él iba todo el tiempo derecho y no saludaba a los que estaban a los lados. Y entonces le preguntaron, pero yo veo que usted no saluda a nadie cuando usted va, porque todos son enemigos míos. Todos son enemigos míos, tengo que cuidarme de todos. Ellos se cuidan de mí, yo me cuido de ellos. Entonces, bueno, este señor no se cuidaba de nadie. Entonces, están proyectando, quisieron proyectar la idea hasta que él discursió, Sí. y ahí vamos a entrar ahora tú y yo, de que él no se llevaba bien y no trataba bien a Y dije que era muy cuadrado. Dije que era cuadrado y que no se llevaba bien y no trataba bien a los miembros de la institución. Oye, lo primero es que eso no es verdad. Y lo segundo es que llegado él como director de la institución, los que tenían que llevarse bien con él eran los otros. Sí, los mandos subalternos. Los mandos subalternos que le debían obediencia Claro, y, claro. y colaboración, sencillamente, y lealtad. Eso era todo así, pero ¿qué resulta? Que eso generalmente no ocurre, aunque lo estén brincando y saltando, pero generalmente, no es a él, sino a todo el que llega nuevo. Apuestan al fracaso del que llega. Entonces, esos recursos que se ve, o intereses, más que recursos, intereses que se mueven ahí dentro, fueron los que le pusieron troncos en el camino. ¿Y por qué esas presiones y esas o resquemores o situaciones que terminaron en todo un gran bulto que le hicieron, llegaron hasta oídos del presidente? Porque en principio se dijo que habían algunas vinculaciones allí, que inclusive que hasta la propia familia, se llegó a decir en algún momento al principio, antes de la designación del saliente, que habían miembros de la familia presidencial, oye, supuestamente, yo eso no lo puedo afirmar necesariamente o suscribir, que unos abogaban por la designación de esta persona y otros abogaban por la designación de quien estaba anteriormente como su jefe de la policía, que era un vocero muy bueno, vocero que venía desde Santiago. Sí, sí. Otros abogaban por eso. Entonces, oye, esas cuestiones
hay que dejársela al presidente de la República que maneje esos temas con los asesores políticos, pero cuando involucran o se deja involucrar a miembros o representantes de alguna manera de la familia, eso no trae buenos resultados. Entonces, fíjate ahí, eso trascendió, inclusive antes de que él fuera designado. Entonces, bueno, ¿qué resulta? Si él no dice lo que dijo, estuvieran haciendo pipían con el nombre y el prestigio de ese señor en el día de hoy. Así es. Pero ¿qué pasa? Que él no dio la callada por respuesta. Y lo hizo muy bien. Y él dijo lo que tenía que decir, inclusive soliviantando la imagen de la institución, le hace una exhortación. Sobre todo eso, lo que hizo fue exaltar la imagen de la institución. Claro. Y él le hace una recomendación, primero felicita y saluda y se alegra que sea él el que lo sustituyera. Él sabrá por qué. Entonces, él dice, le hace una recomendación a los miembros de la policía. No dejen de cumplir con su deber, aunque eso le cueste el cargo, sí, aunque eso le cueste el puesto. Diciendo, a mí me costó el puesto, ser responsable. El ser responsable y el cumplir con mi deber. Entonces, dice ahí, la seguridad ciudadana no es un favor, es un deber, dice él. Una institución policial fuerte no se construye únicamente con recursos. Dice, ¿sabe que eso es importante señalarlo? Eso es un señalamiento importante, porque el mayor activo es la conducta de los integrantes del cuerpo. Claro. Vamos a ligeramente oír un par de los aspectos resaltados por él a la salida. Vamos a ver, director. A nuestros policías quiero decirles algo especialmente importante. Nunca permitan que nadie les haga creer que actuar correctamente es una debilidad o un error. Sean fuertes, preservando sus principios éticos y morales. No dejen de luchar por lo correcto, aunque les cueste el puesto. La integridad requiere carácter. Hacer lo correcto cuando nadie está mirando es precisamente lo que define a un verdadero servidor público. No importa quién ocupe la dirección general de la policía mañana. Lo verdaderamente importante es que la institución continúe avanzando, que los buenos policías tengan oportunidades para crecer, que quienes honran el uniforme sean reconocidos y quienes se aparten de la ley sepan que la institución no puede tolerar conductas que lesionen la credibilidad. Bien, ahí está dicho todo, Ariel. Lo poco que dijo eso es muchísimo. Si él no dice eso, hoy lo estuvieran picoteando de la imagen. Porque fíjate cómo él habla de los buenos policías y de hacer lo correcto, y aunque, o sea, fíjate que él se refiere, algo que tú resaltas, que debe ser puesto de relieve, fue a la entidad, al cuerpo policial que él se refirió y al que exaltó. Él no habló casi de él. Claro. Lo de él está latente. Claro. Explícito, implícito. Claro. Entonces, algunos decían, pero él no estaba conforme. Incluso alguien decía que porque el día anterior él fue no sé si fue llamado, tiene que haber sido llamado. Sí. Él fue a reunirse con el presidente de la República y cuando salió de ahí, se veía en su semblante, se veía que no necesariamente conturbado, pero que no estaba contento. No estaba conforme. No estaba contento. No estaba contento. Entonces ya se suponía que en el día que ocurrió venía la designación. Porque después de todo le estaban truncando su gestión, 6 meses. No, y que entonces se iba, si él no decía, insisto, si no decía lo que decía, se iba a ir cargado de cuestionamientos, claro que sí, de sospechas y de, sabe Dios, hasta de imputaciones. Ya de eso se estaba diciendo. Que él había, que asunto de negocio, no, espérese, él tronchó los negocios. Tú puedes estar seguro que pisó muchos callos, Si hubiese sido otro, como decía Ricardo Nieves, hubiera regado un saco de cuarto. Un saco de cuarto de los que le llevan a los jefes de policía, los empresarios que están acostumbrados a llevarle un saco de cuarto. Lo primero es que le llevan un saco de cuarto para que le ofrezca servicios especiales o protecciones especiales.
Eso se estila, eso es una tradición que había, un saco de cuarto al que llega. Y entonces, y los sacos cambian de dueño para los fines. O sea, entonces, esos intereses, y hay gente que va a hacer negocios, Entonces, tiene gente que tiene el tema de las contratas, el tema de los camiones, esos camiones que andan matando gente en las carreteras y qué sé yo, que son de quiénes son, de generales o de gente que tiene determinado poder y que nadie puede con las irregularidades, nadie puede con las violaciones. De legisladores de la República y General y todo. De todo un poco. Entonces, mira, un par de cositas aquí para pasar a otro tema. Que decía el director Aníbal de Castro del Diario Libre, muchos mensajes en una despedida. Nunca ha sido fácil probarlo, pero la especie que sobrevive, porque la policía ha hecho bastante para alimentar sus propios fantasmas. Dice aquí más adelante que hubo un festival de ejecuciones extrajudiciales, bueno, una serie de cosas que hicieron para hacerlo saltar de ahí, que entonces se le querían cargar a él. Sí, sí. O sea, oye, ejecuciones extrajudiciales. Luis, en 48 horas mataron entre Moca y Santiago como a 12 personas. Cada vez que mataban o ocurría cualquier hecho de esto que ocurría, que se lo atribuyeron, que querían atribuirse al jefe de la policía, se mandaba a hacer una investigación. Y esas eran situaciones que se daban justamente, entiende uno, como parte de las acciones que se estaban cometiendo para hacerlo fracasar. Sí. Un hombre que está arengándole a los policías para el buen comportamiento con la ciudadanía, para el accionar correcto y el acercamiento del policía con el civil. Entonces, ¿tú te crees que iba a auspiciar este tipo de cosas? No, esto se hacía era para hacerlo fracasar. Deja ver aquí adelante, más adelante lo que dice el Diario Libre en el día de hoy. Bueno, él refiere a algunas de las cosas que dijo él. No dejen de luchar por lo correcto, aunque esto les cueste el puesto. Remachó, nunca permitan que nadie les haga creer que actuar correctamente es una debilidad o un error. Quizás fueron simples consejos de despedida, quizás, pero en una policía cuyo descrédito se alimenta precisamente de actuaciones cuestionables, de abusos, de viejas prácticas que sobreviven a todas las reformas, sus palabras adquieren una dimensión inquietante. Cruz y Cruz se marcha sin explicar las razones de su salida, pero dejó razones sobradas para preguntarse las razones de su salida. Sí. Eso se entiende, luchó y chocó con los intereses internos en la institución. Entonces eso es peligroso de que un presidente de la República se llevara, porque al contrario, lo que debió, tráigame una lista de todos los que son propiciadores o auspiciadores de esos negocios, de esos bloqueos, sí, de esas situaciones. Tráigame una lista y entonces, ¿qué iba a hacer? ¿Cuántos son? ¿Cuántos policías generales hay en la policía? Hay 10, hay 15, hay 20 generales. Llevárselo a todos. Y ahí, oye, hubiera soliviantado la imagen de su gobierno mucho más todavía. Ese hubiese sido el boom. Un raleo ahí. De los cambios de ahora. Llevarse, mira, para que entonces limpiarle el camino. El presidente lo que tenía que hacer era limpiarle el camino. En vez de... Porque a este que llega ahora le van a hacer lo mismo. Es muy probable. Porque tampoco, así como un gobierno no puede gobernar asustado, ni puede gobernar por las redes, tampoco un jefe de la policía puede gobernar o jefear asustado de que los otros o los que están ahí me van a hacer lo mismo. Si yo no reparto y comparto y me siento a almorzar con ellos y a pasarle la mano, me van a hacer lo mismo. No puede ser exitoso un director de policía asustado de que le puede pasar lo mismo que al anterior. Así es. ¿No me entiendes? Entonces, no, eso no es bueno. Eso no es bueno si se quiere soliviantar y vender y subrayar la imagen de la ética y de la transparencia. Así es. Eso no ayuda a lo que, si se quiere, el legado que quiere proyectar o dejar el presidente de la República, que se lo van aqueroseado. No quiero hablar de Senasa y de otras cosas más, así es, pero muchas cosas que le han asqueroseado el propósito de línea política del presidente,
que ha hecho el esfuerzo desde un principio, pero no lo han ayudado. No lo han ayudado. Y entonces ahora con este tipo de cosas es el propio presidente el que no se deja ayudar. Que no se deja ayudar. Así es. Vamos a la segunda y última pausa. Detrás de cada logro hay esfuerzos que nadie ve, porque las grandes historias comienzan en silencio. Ronnie soñaba con modernizar la agricultura. Hoy, cada vuelo sobre los campos del Cibao siembra esperanza. Rebeca convirtió miles de horas en melodías que elevan nuestra identidad. Hoy, comparte su talento para que otros encuentren su propia voz. Casey entendió que el futuro no se espera, se programa. Hoy crea soluciones tecnológicas y abre caminos para nuevos talentos. Desde hace 62 años hemos estado junto a quienes no se detienen porque saben que cada esfuerzo cuenta. Banco Popular, 62 años, a tu lado siempre. Cada taza trae con ella el sabor de los mejores deseos. Deseos que se van multiplicando durante el día y nos salen hasta en la taza. Esa taza que nos transmite con su aroma y sabor la buena onda que nos mueve siempre con una sonrisa y que llevamos con nosotros en todo momento. Por eso es que a cada taza de Café Santo Domingo siempre le sale ese sabor a lo mejor de lo nuestro. Esto es mío, esto es mío. Claro que yo puedo. En mi proyecto somos curiosos. Valiente, luchador y soñador. Hay que soñar en grande. Y yo sueño con lo más grande. Si hablamos de honestidad, vayan y pregunten. Porque yo soy honesta de verdad. Nunca dejo de pensar en lo demás. Así soy yo. Así soy. Porque yo soy de aquí. De aquí. Y por eso, Yo soy invencible. Cuando los dominicanos creemos en nosotros mismos, somos invencibles. Lo sabemos porque somos Banreservas, el banco de todos los dominicanos. El programa anterior justamente fue el lunes, fue la publicación de la famosa encuesta que aunque dice la Junta Central Electoral por resolución que no se deben publicar esos resultados porque pueden afectar, porque ahí no se cumple aquello de que lo que igual no es ventaja. lo que es igual no es ventaja. Ahí no es ventaja nada más que para un solo lado porque son resultados sesgados que se dan y entonces afecta, ayuda a uno pero desayuda a otros. Claro. Entonces, se dieron unos resultados, Daniel, que yo los tenía anotados por ahí, después dejé eso, pero no quería pasar por alto de un detalle que aparecía en términos del posicionamiento de los partidos, aparecía el PLD, que todo el mundo sabe que va vapuleado, aparecía, además de un segundo lugar, aparecía por encima del partido Fuerza del Pueblo. Entonces, es lo que se ha querido... es una cosa que se ha tratado se ha querido, desde hace rato. se ha querido, mira, ha sido unas muestras preparadas como un traje a la medida, pero intereses de por medio, proyectando la especie de que en el país todo está mal y en el gobierno todo está mal, pero a pesar de eso, el presidente está muy bien. De que los partidos están muy mal y de que hay espacio suficiente, no solamente ganado por ninguno, sino también ganado por supuestos influencers o supuestos o sin supuestos, pero influencers queriendo como hacerle un espacio ahí, yo no sé, proyectando eso para qué o para quién, pero bueno. Y lo otro es que la oposición, que
estaría capitaneada por algunos que no son probablemente los que la estén, si se quiere, comandando la oposición, para decirlo de alguna manera, y de que gente que está en un tercer lugar lo quieren poner en un segundo lugar. ¿Para qué? Para afectar intereses o para estar congraciados con otros. Entonces, por eso yo ni siquiera voy a ofrecer, porque no voy a dejar que me use para esa parte, resultados ya proyectados por esa medición, porque lo primero es, uno tiene que partir de lo primero, de que yo no le doy credibilidad, de que yo sé que eso es un negocio y que como tal no le doy la más mínima credibilidad. Que se dejen sorprender en su buena fe los que quieran, pero en definitiva, ya aquí sabemos que los perros hace muchísimo tiempo, los perros en otros tiempos eran amarrados con longaniza, por longaniza, pero los perros ya son tan inteligentes que saben que la longaniza se come. Y si lo amarran con longaniza, se comen la longaniza. Entonces ya los perros no se dejan amarrar con longaniza. Entonces nosotros no nos dejamos, no voy a decir cuál es perro, pero no nos dejamos amarrar por esas proyecciones que se están ofreciendo por intereses, sencillamente por intereses económicos. Mañana cambia el gobierno, ¿verdad? Y entonces se sirve el mismo plato. Se hacen otros trajes a la medida. Se le hacen otro traje, le cambian el color del traje, pero a la medida del que esté gobernando. Entonces, señores, y eso no es que son, diríamos, encuestadores del sistema o comunicadores del sistema. No. Es que son gente que se acomodan no al sistema, a lo que esté ahí y sirven a las conveniencias personales y particulares por intereses mercuriales. Entonces, sencillamente yo lo dejo ahí. Yo no le pongo nombre ni le pongo etiqueta, pero para el buen entendedor las pocas palabras bastan. Teníamos, Danilo, bueno, el tema de, no se puede quedar, Danilo, el tema de que ha caído en el debate de nuevo. Aquí ponemos las cosas de moda, sobre todo cuando son trágicas, pero tienen que ocurrir. La tragedia tienen que golpearnos para recordarlo. Entonces, realmente y patético que llamemos a la atención porque ocurrió una tragedia, esperemos la otra tragedia para volver a llamar a la atención, porque desde que se olvida la tragedia vuelven a producirse las violaciones. Claro. Hay una expresión que se usó mucho, pero se sigue usando cada cierto tiempo, que se pone candado después que roban. Tú puedes tener la casa abierta, entonces te robaron, entonces tú pones candado. Eso es muy alusivo a situaciones parecidas. Pero se trae a colación el tema, a debate el tema, pero porque tenemos una tragedia. Estamos hablando de lo ocurrido recientemente en el Malecón. Fue el lunes en la mañana, antes de ayer. El lunes de la mañana. El lunes en la mañana en el Malecón. Un camión tanquero, creo que fue en el Malecón, esquina... Después de la Máximo Gómez. Después de la Máximo Gómez, próximo a la Máximo Gómez. Bueno, ¿qué resulta? Murieron 2 personas, otros heridos. Una señora que era... Un camión carguero de combustible, camión carguero de combustible con 10.000 galones de combustible. Oye, que la tragedia pudo haber sido mayor. Pudo haber sido mayor. Esto es una bomba ambulante, caminando, recorriendo cualquier calle de la ciudad y en cualquier tapón de la ciudad. Porque esa gente siempre anda en exceso de velocidad. La tragedia, sencillamente al acecho, pudo sorprenderle a cualquier familia. Ahí está el humo, la humareda y el fuego. Sí. Eso es una barbaridad. Entonces, mira, allí murió una joven profesora, María Altagracia Méndez, directora de un colegio. Ella tenía unos temas de salud, iba a buscar asistencia médica en la mañana, a horas tempranas de la mañana.
Entonces, ¿qué es lo que nosotros queremos resaltar? Porque ya todo el mundo sabe esto, lo que nosotros criticamos la ocurrencia por las falencias, por las irresponsabilidades, por la falta de controles, por la falta de cumplimiento a las normas. Aquí está prohibido desde hace años, desde qué sé yo, cuántos síndicos o alcaldes atrás. Lo prohibió Roberto Salcedo, lo prohibieron los anteriores, lo han seguido prohibiendo. Pero aquí se prohíbe cualquier cosa y nada de esas cosas prohibidas se cumple. ¿Tú te acuerdas cuando el camión cargado de cemento, que venía a exceso de velocidad, se llevó un microbús que mató a varias personas? Eso fue un escándalo, ya se olvidó eso, volvieron a pasar por la George Washington, cuando se llevaron a unos muchachos, uno que se llevó unos muchachos que estaban en un autobús de transporte escolar que mató a un par. Después, Danilo, 6 meses después andaba en vía contraria. Danilo, es que esto ha pasado, sigue pasando y otra vez. seguirá pasando mientras no haya consecuencias efectivas y mientras no hayan controles efectivos, mientras no haya realmente una responsabilidad de la autoridad que o cumple la norma o hace cumplir la norma o quita eso y que bueno, se muera todo el que se quiera morir, el que se quiera no, el que quieran matar, si es que no tenemos la capacidad de controlar eso, si es que no tenemos y queremos y lo que buscamos es que la gente se siga muriendo y que sigan ocurriendo accidentes de esta naturaleza, porque yo te pregunto, a primera hora de la mañana, en horas pico, ¿cómo es posible que un camión carguero con 10.000 galones de combustible esté transitando por las vías céntricas de la ciudad, por donde está teóricamente prohibido transitar? Entonces, si es que necesariamente deben estos cargueros pasar por el malecón porque no pueden hacerlo por otra parte, si es que necesariamente tienen que hacerlo, señores, establezcanle horario por lo menos a las 3 o a las 4 de la mañana, sí, mínimo a las 2 de la madrugada, cuando nadie debe pasar o puede pasar por allí, y si va un carguero cargado con 10.000 o con lo que sea de combustible, no haya tapón para el que, si ve que hay un camión carguero, pueda estar a cierta distancia del mismo, o si el camión se quema, se voltea, tenga cómo escapar porque no hay un tapón, pero en horas en que se puede producir un apiñamiento de vehículos. ¿No? Y que hay gente caminando porque la onda expansiva te mata a cualquiera, claro, que esté en la acera. Entonces, yo te digo, como alternativa última, salida última, si es que es obligatorio tener que pasar por allí y tener que violar, para que no tengan que violar, que quiten eso y que lo establezcan, que solamente pueden pasar de 2 de la mañana hasta 5 de la mañana, por ejemplo, o 4 de la mañana, qué sé yo, de 2 a 4, de 2 a 5 de la mañana. Es mejor eso que lo de ahora, que es que no se cumple nada. Es para evitar que haya apiñamiento, porque si no hay un tapón allí producido, no hay este problema, porque que tú decías que hoy te encontraste con un carguero que estaba sí, paralelo a ti. A mí me pasó lo mismo. De gas. De gas. Yo era uno de gas. Yo vengo saliendo allí del parqueo del Supermercado Nacional. Quiero coger la Abraham Lincoln para venir para acá, que esto queda 27 con Abraham Lincoln. Sí. Resulta que yo quedé justamente detrás de un camión carguero. Después estaba paralelo conmigo. Yo me acordé del asunto. Yo lo único, porque no tenía otra cosa que hacer, fue que atiné a quitarle el seguro al vehículo. Pues si tengo que salir huyendo. Abrir puerta. Abrir y salir por la otra puerta. Oye, pegado de mí así un camión carguero. Eso fue hoy a mediodía. Sí. Entonces, yo te pregunto, ¿qué hacen esos camiones en medio? En una calle como esta, la Prolongación México, llegando a la Abraham Lincoln, que hace un camión de gas, cargado de gas en la ciudad. Esos camiones tienen que estarle prohibido en las horas pico estar dentro de la ciudad, sencillamente. Sencillamente. Y no hay que esperar la otra tragedia. Yo oí recientemente, hoy precisamente, el testimonio de un dominicano que es camionero en los Estados Unidos. Dice él que él una vez estaba transportando un combustible y cogió por la ruta que debía hacer. Pero después que vació el camión, dice, bueno, este camión va vacío, yo puedo irme por donde quiera. No había caminado 500 metros cuando ya tenía 2 carros de la policía atrás,
que lo Como para. debe ser, pero aquí deben tener los DGC las instrucciones del lugar Claro, claro. para cuando se mete un camión. Pero si no se educa a los policías para eso, bueno, pero si es un carro público, o es privado, perdón, o a otra gente van a molestar, pero a un camionero de eso no. Ah, bueno. Bien, bueno, nos vamos, ya el tiempo se acabó, nos vamos.